Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues te digo buenas noches porque ya es un día en el que estoy terminando yo mi día de trabajo, después de dar clase, después de verte en tus clases. Y pues bueno, quiero empezar porque nos conozcan, que me conozcan a mí, quién soy como persona, y pues también que conozcan ustedes a los cintas negras que conforman a los leones negros del Colegio Mexicano de Taekwondo, a la familia, a la comunidad que tú perteneces. Pues tú conoces al maestro, conoces a la persona que te da clase, conocen ustedes a la persona que les da clase a sus hijos, pero es importante que conozcan quiénes somos nosotros, quién es Armando Guerrero, quién es la persona que está contigo, con tus hijos. Ajá. Es como lo dice la imagen que les compartí. No solamente somos taekwondoines, no solo somos taekwondoines, somos leones negros y somos una historia. Y voy a comenzar entonces por decirte quién soy. Bueno, pues yo soy Armando Guerrero, tu maestro, y hoy te voy a platicar un poco de la persona quien yo soy. A la fecha, al día de hoy, tengo 50 años y desde hace casi 6 años tengo mi escuela a la cual tú perteneces, a esta gran familia que nos llamamos Leones Negros. Pues bien, yo comencé a entrenar taekwondo en el año de 1977, hace ya mucho tiempo, hace 43 años que yo empecé a entrenar taekwondo en el año de 1977. Yo tenía 7 años. Y lo inicié porque a mis papás les interesaba que yo aprendiera a defenderme. ¿Sí? A defenderme porque yo era un niño maltratado. En la escuela a mí me pegaban mucho los niños. Y yo no sabía defenderme. Yo fui un niño maltratado en la escuela. Uh-huh. Siempre había un niño, en especial uno que siempre me pegaba. Me pegaba en el recreo, me pegaba en clase, me molestaba, me quitaba mis cosas, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Entonces mis papás no dudaron en inscribirme en taekwondo porque era necesario que yo aprendiera a defenderme. Ajá. Y además también porque yo seguí la influencia de un tío mío. Él entró a entrenar taekwondo y yo también entrené. Bueno, también me inscribí para entrenar, así me inscribieron mis papás para entrenar y fue algo muy bueno. Ajá, la escuela de taekwondo donde yo comencé, ajá, fue Muducuán, la primera escuela que llegó a México, Muducuán. Ajá, en el gimnasio de la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí en Toluca. Bajo la instrucción de mi maestro, el maestro Rogelio Ávila Corona, que él era una persona muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, pero de un carácter muy fuerte. Yo me acuerdo mucho de él, chiquito, de bigote muy, muy, de mucho bigote y unas manotas impresionantes, que cuando nosotros éramos niños y nos entrenaba, te movías y sí, 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 los maestros antes te gritaban y te pegaban en la espalda, ¿no? Para que no te movieras. Entonces me acuerdo mucho, mucho, mucho de mi maestro y me acuerdo mucho de él y lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Él era muy disciplinado, ajá, y después mi papá también me llevaba a entrenar. Yo entrenaba aquí en Toluca y mi papá también ya después de un tiempo me llevaba también a entrenar a la escuela central de la escuela Modocuán, que estaba en México. Ajá. Esa escuela central se llamaba Central, bueno, se llama Central porque ahí da clases todavía el maestro Daewon Moon, el maestro coreano que trajo al taekwondo aquí a México. Ajá. Y con él las clases eran mucho más duras que con mi maestro Rogelio, pero mucho más duras. Ajá, no, de verdad, uno cuando les dice cómo eran las clases, se nos queda viendo como diciendo, ay, no, no es cierto, claro que no, para nada, no, sí, era una disciplina casi, casi militar. Ujú. A mí siempre me gustó el taekwondo, ujú, pero yo era un niño muy temeroso, muy miedoso, me daba miedo enfrentarme a otra persona en combate, incluso en el combate de la clase.
Yo siempre fui un niño muy miedoso. Y, no había, y además, aparte, no había muchos niños que practicaran taekwondo en ese tiempo. Eran pocos, eran muy poquitos. Ajá. Y a la fuerza fui aprendiendo a valerme por mí mismo, porque además entrenaba yo en las noches. Cuando yo empecé a entrenar, empecé a entrenar en las noches con los jóvenes y con los adultos, porque casi no había niños. Y además se nos facilitaba mucho que yo me fuera con mi tío para entrenar. Ajá. Entonces empecé a entender y empecé a aprender mucho y a aprender a sacar lo mejor de cada situación. Casi de todo. Ajá. Me comencé a ser más ordenado. Me ayudó mucho. El taekwondo me ha ayudado mucho a ser más ordenado, más disciplinado, más, más a seguir una planeación para todo lo que yo hago, ¿no? Sí, entonces eso es algo que me sigue quedando a mí, me ha hecho más seguro, más disciplinado, pero mucho más precavido, ¿sí? Muy precavido, ajá. Esas son cualidades que todavía me quedan. Quiero hacer una cosa y me aseguro de que las cosas salgan bien, porque a mí me ha enseñado esto el taekwondo, ir hacia donde quiero ir, pero medir los riesgos, ajá. Saber para dónde voy, y si me lanzo en algo que no es muy seguro, siempre veo qué tan no seguro puede ser para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Ajá. Y esas son cualidades que me siguen marcando a mí como persona, a mí como Armando Guerrero, tu maestro. Pues bien, yo era un niño, fui creciendo y participaba en diferentes competencias. Ajá, y la verdad al inicio perdía. Y yo perdí muchas veces, muchos torneos, muchas competencias, muchos combates en la clase perdía, porque te digo que yo era muy miedoso, entonces no me enfrentaba tan fácil a la persona que me ponían enfrente, ¿no? Entonces perdía yo muchas veces. Pero después fue diferente. Después poco a poco aprendí que esforzándome y sin preocuparme qué fuera lo que fuera a suceder, ajá, siempre tenía el mejor resultado. ¿Por qué? Porque ya lo disfrutaba, ya era diferente, ya iba porque yo quería, porque quería aprender, porque para mí era importante dar más de mí cada vez, y te vas superando. Ajá. Antes los torneos no eran tantos, eran pocos, ajá, eran pocos los torneos, no eran tan seguido. Y cuando había uno en algún lugar, pues ahí tenías que estar, porque siempre ha sido muy importante que uno esté en competencias o cumpliendo con ciertas cosas para poder avanzar a la siguiente cinta o a un siguiente examen. Ajá. Entonces, pues íbamos a donde fuera, que había uno en Querétaro, vamos para Querétaro, que había uno en Puebla, vamos a Puebla, que había uno en Ciudad de México, íbamos para Ciudad de México, ¿no? Y éramos varios los que íbamos. Ajá. Antes no había equipo de protección, no había casco, no había peto, no había coderas, no había nada. No había nada que te protegiera de los golpes, ¿no? A lo más que podías llegar como competidor de taekwondo era que tuvieras una concha, algo que te protegiera la zona genital, y unas espinilleras para los choques de las piernas, ¿no? De pierna con pierna. Entonces, como no había equipo, entonces casi siempre salías con moretones en las costillas, en las piernas, en los brazos. Otros peores, pues sí, salían con sangre de la nariz o con los ojos morados, ¿no? Alguna que otra persona también salía un poquito más herido que eso. Antes era así, el cuerpo contra el cuerpo, la persona contra la persona. A mí me gusta, a mí era muy bonito. Te enseñabas a ser más fuerte. Ajá. Muy fuerte. Salías lastimado, pero al otro día, al siguiente día, a tu siguiente clase, ahí estabas. Uno estaba ahí, a pie de cañón, para seguir aprendiendo, para seguir esforzándose. Era muy padre. Uh-huh. Así pasaron los años en mi niñez, desde 1977 hasta 1984. Ajá. Y en 1984 yo era cinta marrón avanzada. Antes no había cinta roja, era cinta marrón y cinta marrón avanzada, y después la cinta negra. Entonces yo en 1984 salí con mi cinta marrón avanzada. Ajá, ¿y qué creen? Yo ya no quería terminar, yo ya no quería hacer mi cinta negra. Era algo que
que ya no me llamaba la atención, pero también sabía yo que era más responsabilidad el tener una cinta negra. Yo sabía porque yo veía a mi maestro, yo veía otros cintas negras que se hacían cintas negras y la responsabilidad era mayor y que era algo que nunca se iba a terminar. Se tenía uno que seguir preparando, seguir entrenando, seguir esforzándose y seguir en este camino del taekwondo, porque nunca se termina de aprender. Entonces yo ya no quería terminar, yo ya quería dejarlo. Y gracias, de verdad que gracias a la insistencia de mis papás, ¿sí? De mi papá y de mi mamá, continué. Gracias a que ellos insistieron a que yo terminara mi cinta negra, hoy estoy aquí. Gracias a esa educación y perseverancia que mis padres me dieron, hoy puedo contarte esto a ti, aquí, hoy, a mis 50 años, gracias a la educación y perseverancia de mis padres, hoy estoy aquí, hablándote de lo que el taekwondo me ha dejado a mí, como tu maestro, a lo largo de toda mi vida. Bien padre, ¿no? Entonces, te sigo platicando. En ese año, en 1984, nos salimos de la escuela Modo Quan, y mi tío formó esta escuela. La escuela se llamaba antes Sobacdo de México, que después cambió a este nombre, Colegio Mexicano de Taekwondo, y que es el escudo que tú portas en tu uniforme, tu escudito, este es el escudo que se hizo desde entonces, cambió el nombre y etcétera, y pues bueno, desde entonces este escudo es parte de mí. Como ya te dije, cambió el nombre de Colegio Mexicano de Taekwondo, y fue en donde recibí mi cinta negra con el Colegio Mexicano de Taekwondo a la edad de 16 años. O sea que tengo yo 34 años con mi cinta negra. Una cinta que no pienso cambiar nunca. Una cinta que se va a ir conmigo hasta el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque me ha costado muchísimo trabajo. Y es una cinta que yo amo por sobre muchas cosas. Muy bien, pues entonces yo a la edad de 14 años aproximadamente, con mi cinta marrón avanzada, empecé a soltarme, a dar clase. Empecé a ayudar en los grupos, empecé a formar un poco el ratito que me dejaban a mí enseñar a las personas, obviamente que eran de menor grado que yo. A los 14 años. Y pues bueno, para esto pues te dan firmas para ir recabando ¿cómo se llama? El derecho, tener derecho a hacer tu examen de cinta negra. Algo que los cintas negras de ahora ya lo saben y ya pasaron por ahí. A los 18 años, ya con mi cinta negra, pues entonces ya me dieron oportunidad de formar yo un grupo, tener mis alumnos, pero nada más era sábado y domingo, porque pues yo también tenía que estudiar pues entre semana y entonces me quedaba solamente sábado y domingo y a mí me gustaba enseñar, y entonces yo hice mi grupo para sábados y domingos. Yo creo que yo fui un buen competidor. Yo estoy seguro que fui un buen competidor. Pero antes los torneos eran abiertos. Decir abiertos era que tú de taekwondo te podías enfrentar con uno de taekwondo, con uno de karate, con uno de kung fu, con uno del que te tocara, porque los torneos eran para todas las artes marciales. Si te tocaba uno de taekwondo, pues qué padre, hacían lo mismo, pero si a mí me tocaron diferentes artes marciales, y entonces aprendí todavía mucho más. Aprendí a ser más ágil, aprendí a pensar antes de actuar, o antes de responder, o antes de contraatacar. Con diferentes competidores. Fue muy padre, fue muy padre. También en los torneos, si antes de mi edad, por ejemplo 16 años, con mi peso de 53 kilos, cinta marrón o cinta negra, ¿sí? Si había 30 competidores, tenías que competir, no con todos, sí, pero sí hacías muchas peleas y solamente se premiaban al primero, al segundo
y al tercer lugar. O sea, ganaban los mejores. No se les daban medallas a todos ni premiación a todos. Era